El doctor es ingeniero por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctor en ciencias por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el CINVESTAB, donde colabora con profesores y estudiantes del centro y de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, y es profesor del Tecnológico Monterrey Campus Chihuahua. Es coautor de 5 artículos de investigación sobre neutrinos, materia oscura y el fondo cósmico de microondas y mapas galácticos. Ha participado en congresos internacionales y es aficionado a la astronomía. Un aplauso para él, por favor. Hola. Bueno, antes de empezar, quiero empezar con un disclaimer. Yo no soy astrónomo y creo que muchos miembros de aquí saben más de telescopios de aficionados o semiprofesionales que yo. Entonces, para romper el hielo, primero quisiera empezar con estas preguntas. Para saber qué les gusta, por qué están en la astronomía, qué es lo que los motiva a estar en esta sociedad, por ejemplo, en este tipo de charlas, viendo charlas sobre física de partículas, que tal vez esté muy complicado. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el descubrimiento astronómico que más los ha impactado? No sé si alguien quiera participar. Con una persona que participe, con ese teléfono. Sí, adelante. Pues me pareció muy interesante, más reciente, el que ya pudieron retratar un agujero negro. La foto del agujero negro. Sí. Sí, gracias. Eso está muy padre. ¿Alguien más? Yo más que descubrimiento, lo que ha avanzado la ingeniería en estos momentos, por ejemplo el James Webb, ahorita lo que está descubriendo, obviamente los descubrimientos que se está haciendo con el James Webb, pero más bien la ingeniería que se ha podido lograr. Sí, es impresionante la conexión entre la ciencia y la tecnología, ¿no? Como siempre van, es lo que siempre les digo a mis alumnos, que cuando doy clases, pues hay que recordar lo que nos decían en la primaria. La ciencia y la tecnología siempre están ligadas, ¿no? La ciencia ayuda a avanzar en la tecnología y la tecnología a su vez también ayuda a la ciencia, siempre se están retroalimentando. ¿Algo más? Y bueno, otra pregunta. La imagen, pues ya me dijeron la del agujero negro, ¿no? ¿Alguien más que tenga una imagen favorita, incluso personal, algo que hayan tomado con su telescopio o algo? Yo un cúmulo globular en la constelación de Hércules, M13, fue la primera imagen que pude ver en mi primer campamento con el telescopio de James. ¿Y la tienes guardada o...? No, no tengo guardada. ¿Se ve con el ojo nada más? No. ¿Alguien más? Me gustan mucho las imágenes de los polos de Saturno, como tienen como una aurora boreal, pero de forma creo octagonal. De los polos de Saturno. De Saturno tienen como la aurora boreal. Ajá. Se les ve, pero hace una en forma de un octágono. Un octágono. Ah, sí. ¿Alguien más? ¿Sí? La nebulosa de Orión. La primera vez que la vi, pues, fue así como que, ay, Ah, sí, es de las más bonitas, ¿no? los colores. Bueno, si quieren ya seguimos. Y el último tal vez es más difícil, el video de astronomía que más les ha gustado, que no sea simulación. Porque hay muchas simulaciones, ¿no? Pero videos reales hay poquitos. El impacto de un asteroide a Júpiter. Ah, ¿está grabado en video? Sí, está grabado en video. Júpiter pues es el planeta más grande del sistema solar, ¿no? En Júpiter hay muchas tormentas, ¿no? ¿También? Sí. Es donde hay una tormenta que va a durar quién sabe cuántas decenas de años o algo así. Y por cierto, ya está disminuyendo. ¿Ya? Sí, está creciendo otra. Hay otra. Sí, adelante. Las imágenes de la Tierra desde la Luna, ¿no? En el Apolo. Ah, sí. Pues se podía ver por primera vez desde más lejos la Tierra, cómo era tan pequeña, ¿no? O sea, te hacía ver como que estamos en un lugar muy chiquito, que a la vez pensamos que es muy grande y a la vez es nuestra casa.
Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Bueno, para mí, yo también, pues las 3 preguntas pues son muy difíciles de responder porque tengo muchas respuestas. Entonces tuve que escoger 3 descubrimientos favoritos, 3 imágenes favoritas, y el video pues lo dejé pendiente porque según yo había un video bien chido de una sonda cayendo al sol, pero no recuerdo cómo se llama. Que está como cayendo al sol, no sé si se lo han visto, y se empieza a dar vueltas porque pues la gravedad es muy fuerte y entonces empieza a caer en el sol, y está grabando así pues un chorro de ruido y todo, y se empiezan a ver los planetas como van rotando. Bueno, ese es el video, pero no lo tengo. El primer descubrimiento, bueno, voy a ir desde el sistema solar a escalas más grandes y hasta lo más grande que hay. O sea, de lo más chiquito a lo más grande, hablando del mesocosmos y del macrocosmos. Sería desde el sistema solar hasta pues, el tamaño del universo observable. El primer descubrimiento que siempre me gusta mucho es el descubrimiento de Neptuno. No sé si sepa alguien de ustedes cómo se descubrió Neptuno. Bueno, primero, muchos saben cuáles son los planetas del sistema solar, ¿no? ¿Cuántos son? Ya son 8, ¿verdad? Antes eran 9, cuando yo estaba en la primera eran 9, pero ya Plutón ya es planetoide, ¿no? Neptuno es el 8º, ¿no? Es el último. Es el que está más lejos. Antes de Neptuno, ¿quién está? Urano. ¿Urano se alcanza a ver a simple vista o no? En principio, teóricamente se supone que sí, pero es muy muy difícil y lo tuvieron que descubrir con un telescopio, ¿no? Urano lo descubrieron al final del siglo XVIII. Luego, Neptuno se descubrió a partir de una predicción teórica. ¿A qué me refiero con predicción teórica? Ya teníamos la teoría de gravedad universal de Newton, que describía el movimiento de todos los planetas. Describía las leyes de Kepler, que los planetas se mueven en órbitas alrededor del Sol, ¿no? Entonces la teoría de Newton era muy buena, se supone que funcionaba para todo. Pero la órbita de Urano, que fue descubierta a finales del siglo XVIII, es una órbita muy, muy rara. Tenía cosas raras, o sea, como que no se comporta como debería, ¿no? Pues resulta que la solución era poner un tercer cuerpo, pero hacerlo, el cálculo a mano, pues era más complicado, es el problema de los 3 cuerpos. En física, cuando tenemos ya 3 cuerpos interactuando, la solución ya no es analítica, hay que hacerla a mano, numéricamente, pues en ese entonces no había computadoras. Entonces, a la solución a la que llegaron ellos dos, son matemáticos, físicos y astrónomos, en esa época eran de todo, de esta época, de Francia y de Inglaterra, es que debía existir otro planeta. O sea, literal, la órbita de Urano, les decía, estaba tan rara que si yo uso la teoría de Newton correctamente y uso la teoría de 3 cuerpos, ya entonces ya puedo describir bien la órbita de Urano, y es porque existe otro planeta. Y predijeron dónde estaba. Y luego se midió. Entonces, por eso es de mis descubrimientos favoritos, no porque le dio la validez que necesitaba. Bueno, no la necesitaba, pero validó todavía más la teoría de Newton, que funcionaba y funcionaba bien para predecir cosas que todavía no se ven. Luego, mi segundo descubrimiento favorito es la observación de la supernova 1987A. ¿Qué tiene especial esta supernova? Que es el primer evento de astronomía multimensajera. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? ¿Multimensajero? ¿No? ¿Allá? Bueno, hoy en día la astronomía, como está constituida de 3 mensajeros. O sea, tenemos 3 formas de ver el universo o de usar telescopios. Una es a través de luz, que es la clásica, la de siempre y la que más nos funciona todavía. La otra es observar neutrinos y la otra es observar ondas gravitacionales. O sea, estamos en la época de la astronomía multimensajera.
Los 3 mensajeros son las partículas de la luz, los fotones, o los neutrinos, o son las ondas gravitacionales. Este es el primer evento donde nació la astronomía multimensajera, porque fue el primer evento fuera del sistema solar donde se vio al mismo tiempo los neutrinos y la luz. De hecho, los neutrinos llegaron antes que la luz. ¿Alguien sabe qué es una supernova? Sí saben, ¿no? Muchos. ¿Una estrella que va muriendo? Es una estrella que se muere, se le acaba el combustible y explota. Cuando explota de forma tan brillante que a veces es más brillante que 1.000.000 de estrellas brillando. O sea, a veces es más brillante que su propia galaxia que la está albergando. Eso es una supernova, y esa explosión fuerte solo dura unos días, no se ve para siempre, no es un evento transitorio. No dura miles de millones de años como la vida de una estrella normal. Eso es una supernova. En este evento empezó la astronomía multimensajera. Y por último, ya yendo a las escalas más grandes, pues es el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Ellos estaban observando un tipo especial de supernovas y encontraron, de eso se los haré en otra plática porque está un poco más difícil de explicar, que el universo no solo se está expandiendo. Ya sabíamos en el 99, 98 que el universo está en expansión, pero no sabíamos si esa expansión era cada vez más rápida o se estaba desacelerando. De hecho, lo que estaban buscando ellos, por eso es uno de mis descubrimientos favoritos, ellos estaban intentando medir la desaceleración del universo, porque se esperaba que cada vez todo se expandiera más lento. Pues encontraron lo contrario. Por eso es uno de mis descubrimientos favoritos. Ahora, hablando de imágenes, pues serían estos 3, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Pero o sea, un atardecer en Marte a mí se me hace espectacular. La nebulosa de Carina vista por el James Webb es espectacular, a todo el mundo le gustó. ¿Qué más? La otra, ok, esta también me gusta mucho porque pues, se usa mucho para describir algo que se llama materia oscura. Esta imagen se llama el clúster de la bala. Es un clúster de galaxias. Todas estas son galaxias de diferente tipo. Todo lo que se ve aquí, bueno, casi todo, son galaxias, ¿no? Porque recuerden que la imagen, pues en realidad estás viendo cosas que unas están más cerquitas que otras. Entonces las estrellas están cerquitas, las galaxias están lejos. Pero ¿cómo sabemos qué tan lejos están esas galaxias? Pues hay que medirles una propiedad que después les explico. Pero esta imagen me gusta mucho porque la gente la usa como ejemplo para describir esa cosa azul que es mera ilustración, que es donde se supone que debería estar la materia oscura. La parte rosa, esa sí es una señal, está vista en rayos X. Y la parte azul solo se infiere a partir de la posición, de la forma y del color de las galaxias. Sabemos que hay materia oscura ahí por las galaxias que vemos, pero la materia oscura, como tiene su nombre, no se puede ver. Entonces esta explicación de esta imagen en particular, pues se las tendría que dar tal vez en otra charla, ¿no? Cuando hablemos de materia oscura, porque es un tema en sí que nos llevaría pues, más de una hora, ¿no? ¿Cómo encontramos los objetos? Yo la verdad hice una lista así de objetos que conozco de astronomía, desde lo más chiquito hasta lo más grandote, ¿no? Se supone que estas son escalas, esta la hice yo, no crean, no, si tiene algún error pues perdón. O sea, la hice a mano sin consultar tanto si estos son todos los objetos que hay en el universo o hay más. Y es básicamente va desde los asteroides, meteoritos, planetas, planetoides, hasta la materia oscura y la energía oscura. Sabemos que existen todos estos objetos porque se han medido o se han inferido indirectamente.
¿Cómo sabemos que existen? Pues porque tenemos telescopios, ¿no? Aquí puse en colores amarillo a las cosas que sabemos cómo funcionan hasta cierto punto, como los agujeros negros, o las estrellas de neutrones, o los cuasares, o las supernovas, o las kilonovas, que las kilonovas después les voy a explicar qué es en otra charla tal vez. Y en rojo, pues la materia oscura sabemos que está ahí, pero tenemos una idea más o menos qué es, la gente la está buscando, pero no la hemos encontrado, no sabemos qué es. Y lo que está ya más en rojo, la energía oscura, esa cosa sí no sabemos qué es y no vamos a saber qué es en decenas o tal vez cientos de años, ¿no? Va a ser complicado saber qué es la energía oscura. De hecho, esta es la responsable, es lo único que sabemos. Es el nombre que le ponemos a la cosa que es responsable de la expansión acelerada del universo que les acabo de mencionar. Es lo único que sabemos. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta charla estaba planeada para hacerlas en 3 partes. Hoy les voy a hablar de los telescopios de luz. En particular, hay mucha información o mucha historia en la parte de la astronomía de la luz que es menos energética que la visible y de la visible, obviamente. Entonces va a ser lo de hoy. Y las otras 2 partes, en la segunda parte voy a hablarles de la luz que es más energética que la visible y de los telescopios de neutrinos, y en la parte 3 de los telescopios de ondas gravitacionales. O sea, recuerden que vivimos en la época de la astronomía multimensajera. Hay 3 tipos de telescopios: de luz, de neutrinos y de ondas gravitacionales. A los que vinieron a la charla pasada de Sebastián, que habló de física de partículas, recuerdan esta tablita, ¿no? Sí. Esta tablita, recuerden que es como la tabla periódica de los elementos, pero de cosas más chiquitas. Entonces es lo que nos dicen los físicos de partículas de qué estamos hechos, ¿no? Y ahorita no les voy a explicar cómo funciona todo esto. Solo recuerden que la luz, aparte de comportarse como onda, también se comporta como partícula. Y cuando se comporta como partícula es el fotón. O sea, esto es lo que estamos midiendo con todos los telescopios de luz. Cualquier telescopio óptico está midiendo fotones. Los telescopios de neutrinos están midiendo uno de estos 3, que son otras partículas. Y los telescopios gravitacionales no miden partículas, miden fluctuaciones del espacio-tiempo, que se verían así. Bueno, si se pudieran ver, porque es una fluctuación, o sea, el espacio cambia de forma. Y sí se puede ver, pero no se ve en una foto, ¿no? O sea, sí se observa, pero no en una foto. Y por esto es una ilustración, ¿no? No es que lo veamos así. Ok, entonces ahí les va. Vamos a empezar ahora así con telescopios de luz. Los telescopios de luz pues, son como estos, ¿no? O están en el espacio. Los de neutrinos pues, son muy diferentes. Son lugares donde hay mucha agua y alrededor le ponen detectores. Son muy grandes, mucho más grandes que estos. Y los de ondas gravitacionales son de esta forma, ¿no? Son unos bracitos que tienen un rayo láser que va de acá para acá. Ok, siguiente. Muchos de ustedes, sobre todo los que son más aficionados, saben cómo funciona, ¿no? Es la tabla de escalas. De hecho, te la saqué directamente de Wikipedia, de la longitud de onda de la luz. O sea, las longitudes de onda más grandes son las de radio, luego siguen las microondas, siguen las milimétricas y luego las microondas. Aquí no están las milimétricas. Luego sigue el infrarrojo, luego el visible, luego el ultravioleta, luego los rayos X y luego los rayos gamma. Conforme se va haciendo la longitud de onda más chiquita, la energía de esos fotones es más grande. Entonces, por ejemplo, los rayos gamma son peligrosos, ¿no? No podemos estar expuestos a rayos gamma porque nos va a dar cáncer. Y de hecho no estamos expuestos. También otra escala que está aquí, la frecuencia tiene que ver con la energía. Les digo, entre más chiquita es la longitud de onda de la luz, más grande es su frecuencia y su energía. Y esta también me gusta mucho porque
Dice, temperatura de los objetos en los cuales la radiación de esta longitud de onda es la más intensa. El Sol, la superficie del Sol, no la corona, está aproximadamente a 5500 grados Kelvin, que son, ¿cuánto en centígrados? Son 273 de diferencia, ¿no? Entonces, son como 5300 grados centígrados. Y aquí está en Kelvin, ¿no? Entonces, si uno se va para acá, el Sol está por aquí, entonces significa que el Sol debería emitir, la longitud de onda que más debería emitir el Sol debería estar por aquí, y pues sí, está por aquí, está en el visible. De hecho, el color que más emite el Sol es el verde, pero las longitudes de onda que más emite el Sol pues son todos los colores que vemos. De hecho, nuestro ojo se adaptó para poder ver esos colores, ¿no? Por eso nosotros vemos los colores visibles, porque es lo que más nos da el Sol. Nosotros no vemos infrarrojo, o no vemos radio, no vemos gamma, vemos la visible, que es la que más nos llega del Sol, y nos permite ver la atmósfera. ¿Por qué? Porque de aquí para acá, del ultravioleta para arriba, pues la atmósfera, que es esa pequeña capa de unos cuantos kilómetros, es la que nos da la vida, nos protege de todo, ¿no? Entonces, esta atmósfera nos protege de toda esta radiación dañina. De hecho, hay unas ondas por acá menos energéticas que la luz, que tampoco deja pasar, hay otras que las distorsiona mucho, y pues así funciona. Ok, aquí está lo mismo, o sea, la atmósfera nos protege de estas. Aquí yo clasifiqué los telescopios en telescopios de radio, milimétricos, infrarrojo, visible, UV. De UV no voy a hablar porque sí hay cosas, pero no está tan interesante. Y de rayos X y gamma se parecen mucho, entonces eso va a ser en la siguiente charla, ¿no? Y entonces, en esta charla me voy a enfocar ahora sí en ondas de radio, milimétricas, IR y visible. ¿Por qué estamos hablando de visible? Porque pues sigue siendo el rey de la astronomía, ¿no? Es el más importante todavía. Ok, muchos de ustedes han usado cámaras, ¿no? Cámaras semiprofesionales a lo mejor, y saben que le tienen que cambiar ahí cositas, ¿no? El ISO, ¿qué es el ISO de una cámara fotográfica? ¿Alguien sabe? La luminosidad del sensor. Sí, es lo que dejas que deje entrar el sensor de luz, ¿no? O sea, como que tanto dejas que sea sensible a la luz, ¿no? Pero entre más sensible es, puedes meterle más ruido, ¿no? Entonces empieza a ver así como algo, como un ruido digital. ¿La apertura qué es? Es todo el diafragma con el que entra más luz, de hecho, también. Sí, no es del sensor en sí, sino del sistema óptico de capacidad de captación de luz, ¿no? La velocidad de obturación es qué tanto tiempo dejo abierto, expuesto a la cámara. Y los megapíxeles, pues es la resolución de la cámara. Como muchos de ustedes ya han tomado fotografías y han usado telescopios en su vida, pues saben, o hacen también ¿cómo se llama? Astrofotografía, que puede ser con una de estas cámaras, la dejan expuesta mucho tiempo, incluso hasta con un celular, creo que se puede, ¿no? Aunque no creo que esté tan chido. Un telescopio pues siempre toma fotos de larga exposición. ¿Por qué? Porque está tomando fotos donde llega poquita luz, entonces necesitas dejarlo mucho tiempo expuesto y necesitas tener entonces también una resolución alta si es que quieres ver algo más con más detalle. Necesitas tener una apertura grande, o sea que le entre más luz, y necesitas tener una luminosidad grande, que es la capacidad del sensor de capturar esa luz. Así funcionan los telescopios, ¿no? De luz. ¿A qué me refiero? Bueno, casi todos los telescopios modernos que se usan de forma científica o profesional están configurados de la siguiente forma. Es un plato parabólico, luego hay un sistema secundario que empieza con un espejo aquí, porque el plato parabólico lo que hace es concentrar toda la luz que le llega al plato, la concentra en el foco. El foco es este puntito aquí, donde está el espejo secundario, y el espejo secundario refleja la luz. Luego hay un sistema óptico de tal vez espejos y lentes, no sé, depende del telescopio. Y esa luz va a llegar a un detector, que es la cámara.
Esa cámara es muy importante porque es la que va a guardar la información de la luz. Entonces son esos tres componentes principales. Pero en particular, los que dominan para que esto funcione bien es el plato principal. Entre más grande y mejor hecho está, pues mejor va a funcionar. Y la cámara, porque si la cámara pues, no es una cámara buena, pues no va a poder medir esos detalles que necesitamos para poder medir cosas en astronomía. Entonces, por ejemplo, aquí lo que les mencioné es los materiales de este plato, por ejemplo, dependen mucho de la longitud de onda que quiero reflejar, ¿no? Si quiero reflejar radio o visible, pues es el material de que lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que no se distorsione, se refleje lo mejor posible, no haya pérdidas, no haya aberraciones, etc, etc. Y pues va a salir muy caro construir un telescopio. Este es de 50 metros de diámetro. Entonces, pues está bastante grande. Ok, otras cosas que hay que tomar en cuenta. El plato parabólico tiene que ser mucho más grande que la longitud de onda que quiero medir. Es por eso que los telescopios de radio son más grandes. De hecho, son de 100, 50, son muy grandes los telescopios de radio. Y de milimétrico le siguen y así. Y ya los de visible ya no tienen que ser tan grandes, pero tienen que ser grandes. Si quieres medir algo mejor, pues entre más grande mejor. Entonces, ¿esto por qué? ¿Alguien sabe por qué el plato tiene que ser más grande que la longitud de onda? Si es más chico, lo atraviesa la onda, ¿no? O sea, si tiene un Si son del orden, hay un fenómeno cuántico que se llama difracción, que se parece a la interferencia. Lo que va a hacer es que la imagen va a salir con anillos. Así como es una distorsión, un fenómeno cuántico que se llama difracción. Entonces, por eso tiene que ser mucho más grande. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas longitudes, sobre todo entre el milimétrico y el IR, no pasan la atmósfera. Y a todas estas que pueden lograr pasar la atmósfera, a casi todas las afecta la humedad que hay en la atmósfera y la turbulencia. Y aunque no se vean nubes, de todos modos hay turbulencia en la atmósfera. Entonces, si quieres medir algo con alta precisión, pues cualquier tipo de humedad que haya en la atmósfera siempre es ruido para ti. Siempre, aunque no sea una nube bloqueante, con poquita humedad que haya. Entonces, de hecho, la humedad afecta mucho a casi todas, desde el visible, bueno, afecta mucho al milimétrico y al IR, al visible también, pero no tanto. Y al radio, hay una longitud de onda del radio que la humedad no le hace nada, por eso hay detectores en el mar, por ejemplo, de radio a nivel del mar. Si no, si tú quieres tener pues una foto muy bien hecha con un telescopio, pues, un telescopio científico de frontera, pues necesitas poner tus telescopios en lugares muy altos y muy secos para que la atmósfera sea más delgadita, o sea, la luz tenga que atravesar una capa más delgadita de la atmósfera, y aparte para que la humedad no afecte a esa longitud de onda. Entonces, por eso los telescopios más importantes del mundo ahorita casi todos están en Chile, en el desierto de Atacama, que es el lugar más seco del mundo y está aparte a 4000 metros sobre el nivel del mar, o sea, es muy alto. Y aparte ya les gustó mucho Atacama porque ya tienen la infraestructura para poner más telescopios. O sea, ya tienen fibras ópticas, ya tienen electricidad, ya tienen un chorro de cosas ahí en los cerros. Entonces poner otro telescopio ya no sale tan caro porque ya hay muchos telescopios. De hecho, ahí están la mayoría de los telescopios más chidos del mundo. O la otra, si quieres evitar la atmósfera, pues entonces tienes que irte al espacio, ¿no? Y hacer un telescopio espacial, pero es exponencialmente más caro. Entonces, pues tienes que ver, por ejemplo, tú no puedes, sería casi imposible ahorita con la tecnología que tenemos, poner un telescopio de radio porque el plato tiene que ser súper grande como para ponerlo en el espacio, ¿no? O sea, pues no nos da la tecnología. No se puede llevar. Ajá. La otra sería a lo mejor ponerlo en la luna, pero también está muy caro, pues imagínense ir a la luna. Ok, entonces aquí simplemente les recuerdo que el plato es lo importante, el principal, y que la cámara pues tiene que estar a la altura de las capacidades, de la luminosidad de la cámara tiene que ser buena. Ahora sí, voy a empezar a hablar de las longitudes de onda de las más grandes a las más chicas.
pudo haber empezado como históricamente de cómo empezó la astronomía y todo eso, pues ahí empezaría en el visible. Pero siento que hay muchas cosas que ver en el radio, en el IR y en el milimétrico, que luego se van a aburrir si hablo primero del visible, ¿no? Y ya llevo 37 minutos. Entonces, así rápido, ¿cómo se inventó el radio, las ondas del radio? Pues primero tuvo que llegar Maxwell, que es un físico teórico, que básicamente unificó los fenómenos eléctricos y magnéticos. Todos los experimentos que se hacían en esa época con cargas eléctricas y con imanes, Maxwell se dio cuenta que eran parte del mismo fenómeno y predijo la existencia de las ondas electromagnéticas. Luego Hertz los descubrió y pues ya sabemos que existen las ondas electromagnéticas y ya sabemos manipularlas. Las primeras que manipularon fueron de radio. También se dieron cuenta o predijeron que la luz era una onda electromagnética. Entonces desde entonces ya sabemos que la luz visible, me refiero, es una onda electromagnética, igual que las ondas de radio. Entonces si no hubiera sido por esos descubrimientos, pues no tendríamos todas las tecnologías que tenemos ahora, ¿no? La radio, la televisión, el internet. Pues sí, no tendríamos fibra óptica si no entendiéramos esto. No tendríamos ni 4G, ni 5G, ni señal de satélite. Luego, a finales del siglo XVIII llegaron pues varios, pero a ellos se les atribuyen más a Marconi y a Tesla como los inventores del radio, ya como transmisor de información. Luego después se hizo comercial y pues empezaron a usar las ondas de radio para comunicarse. Había radios, había radares a principios del siglo XX, empezaron las guerras, entonces la gente quería comunicarse, mandarse mensajes, etc. Y había ya antenas muy grandes de radio. Entonces, la historia aquí está interesante porque voy a mencionar este laboratorio varias veces, se llama Bell Labs. Es el laboratorio de investigación de AT&T. En ese entonces, AT&T tenía mucho dinero, era como Telmex, era un monopolio. Sí, mucho más dinero que Telmex, pero era un monopolio. Entonces ellos manejaban todas las telecomunicaciones en Estados Unidos. Entonces tenían mucho dinero para investigar y para hacer cosas. Eran los únicos que ofrecían los servicios. Y tenían su laboratorio de investigación. Tenían, por ejemplo, este telescopio, bueno, no es telescopio, es una antena, que giraba y medía ondas de radio. Y Jansky, perdón, aquí creo que escribí mal el nombre, era un ingeniero de Bell Labs. Y le dije, pues busca señales, ¿no? A ver si hay ruido por ahí. Y encontró un ruido, que era el ruido de la Vía Láctea. O sea, literal, se dio cuenta que la Vía Láctea emitía ondas de radio y fue el primero en medir esa señal. Entonces ahí nació la radioastronomía. Ahora, muchos años después, lo que nos dio la tecnología nos dio la radioastronomía y luego la radioastronomía le regresó a la tecnología. Como les digo, siempre hay un juego entre ciencia y tecnología. Siempre van de la mano. Siempre que avanzamos en la ciencia, avanzamos en la tecnología y siempre la tecnología nos ayuda a avanzar en la ciencia. Entonces, ¿cuál fue la contribución? Básicamente, en los años 70, 80 estaban buscando una señal pues, predicha por Hawking, que es evaporación de hoyos negros. Pensaban que a lo mejor el agujero negro o los agujeros negros que estaban en el centro de la Vía Láctea se estaban evaporando, o sea, desapareciendo, entonces estaban emitiendo una señal de radio. Entonces, esa señal debería haber sido de pulsos. Entonces la buscaron, pero sabían que la señal iba a estar interferida por todas las señales que hay en la Tierra, en la atmósfera y en el camino intergaláctico que hay de allá para acá, ¿no? Entonces, para poder encontrar esa señal de pulsos, desarrollaron un algoritmo con dinero público de la CSIRO, que es como el CONACYT o ahora CSITI, pero de Australia. Y desarrollaron un algoritmo para limpiar esa señal. Y resulta que después de los 90 se dieron cuenta, cuando ya empezó el internet y las señales inalámbricas de internet, que era necesario este algoritmo para poder desarrollar la tecnología del Wi-Fi. O sea, básicamente la radioastronomía nos dio el Wi-Fi.
O sea, esas señales de Wi-Fi en la casa también interfieren con otras señales, rebotan y hacen un escándalo dentro de la casa. Y la única forma de recuperar la señal limpia es con el algoritmo que desarrollaron ellos. Entonces, ahí la ciencia le regresó a la tecnología, ¿no? Nunca encontraron ese agujero negro, bueno, esa evaporación, pero eso no significa que no exista, no sabemos todavía. Luego esta historia está súper interesante también, los pulsares. ¿Qué es un pulsar? Pues Jocelyn Bell, era estudiante de doctorado en el Reino Unido y la tenían analizando señales de radio y de repente encontró una señal periódica. Literal, era una señal de radio muy intensa que tenía un periodo constante, ¿no? Siempre pulsaba con el mismo tiempo de separación. Siempre. Entonces, a esa señal no sabían qué era. Entonces, de hecho, le puso el nombre LGM1 a la primera que vio. Ese LGM1 significa Little Green Men, o sea, los pequeños hombrecillos verdes, porque no podían descartar que era, no sé, una señal de otra civilización. De hecho, este tema en particular es lo que le dio a Carl Sagan para escribir la novela de Contacto, que después hicieron película, que se contactan a través de pulsos los extraterrestres, ¿no? Algo así. O sea, no lo podían descartar, pero tampoco le iban a decir al mundo que estaban encontrando señales de extraterrestres. Lo primero que hicieron pues fue siguiendo buscando y empezaron a encontrar este tipo de pulsares, pero con otros periodos en otras partes. Entonces descubrieron los pulsares. Aquí está la historia de ella. Ella todavía vive y de hecho es muy famosa porque pues vivía en una época donde pues no había como que igualdad y ella era la estudiante. Ella descubrió los pulsares y le dieron el premio Nobel a su asesor y a su colega. A ella no le dieron nada, o sea, de hecho dieron 2 premios Nobel, les podían haber dado 3. Ella tenía que haber ganado el premio Nobel de Física por el descubrimiento de los pulsares y no se lo dieron. Luego, otros astrónomos teóricos, más o menos en el 67, después de que ellos publicaron que descubrieron algo que se llama pulsar, así le pusieron, o sea, es algo que está pulsando. La explicación teórica que le dieron es que son estrellas de neutrones, o sea, son estrellas muy diferentes a las estrellas normales. Casi todas las estrellas que conocemos, por ejemplo el Sol, o las enanas blancas, o las gigantes rojas, se parecen, ¿no? Tienen procesos nucleares adentro, o sea, se parecen. Estas no. Estas son mucho más compactas, estas se parecen más a un agujero negro. O sea, tienen una masa muy grande en un volumen muy chiquito. Y sabemos que son de neutrones, pero igual no entendemos muy bien exactamente qué pasa adentro, o sea, más o menos. Sabemos que están rotando y por eso están pulsando, porque la gravedad está muy fuerte. De hecho, en los 70s, unos pocos años después del descubrimiento de los pulsares por Jocelyn Bell, es un grupo, bueno, 2 astrónomos, midiendo un sistema binario, porque ya después encontraron sistemas binarios de pulsares también, así como hay sistemas binarios de estrellas, como los 2 soles en Star Wars, ¿no? Que hay 2 estrellas en el horizonte. Hay sistemas binarios de pulsares, midiendo ese sistema binario, se dieron cuenta que el sistema estaba perdiendo energía y la única explicación que le podían dar era que estaban emitiendo ondas gravitacionales. Entonces, otra vez esta ilustración. Esta fue evidencia indirecta de las ondas gravitacionales. Les dieron el premio Nobel en el 93. Los descubrieron en el 72. De hecho, en el premio Nobel no dice explícitamente que hayan encontrado evidencia indirecta de ondas gravitacionales. Lo que dice es descubrimiento que ha abierto nuevas posibilidades para el estudio de gravitación. Pero sabemos que era porque encontraron evidencia indirecta de la existencia de ondas gravitacionales. Más detalles de ondas gravitacionales para otro punto. Ok. Pasando, bueno, esto, pero decirlo más rápido.
hablando del radio y el milimétrico también pasaron más cosas. El milimétrico es un poco más corta la longitud de onda. Entonces, ¿dónde creen? En Bell Labs. 2 ingenieros tenían una antenita que medían milimétrico. Penzias y Wilson era. Entonces ellos tenían una antena y querían, también les dijeron, busquen señales, ¿no? A ver qué ven, a ver si ven ahí señales extraterrestres o algo, ¿no? O de los rusos, no sé, de guerra, de radares, lo que sea. Entonces busquen una señal con este telescopio y el telescopio no funcionaba. Bueno, ellos pensaban que no funcionaba. Sí funcionaba, pero siempre tenía un ruido. Entonces tú cuando algo te da un ruido, pues piensas que no sirve, ¿no? Pues resulta que ese ruido es una señal. Una señal que incluso estaba mezclada en la televisión, las televisiones antiguas. Si se recuerdan cómo funcionan las televisiones antiguas, ¿no? No, tú no recuerdas porque eres niño. Pero las televisiones de antes no eran digitales. Y cuando tú ponías un canal que no era el correcto, pues se veía puro ruido. Literal, así, ruido blanco con negro, ¿no? Dentro de ese ruido está esta señal de fondo también, solo que está con otras señales. Esta señal de fondo es muy importante para los astrónomos, muy importante después. De hecho, ellos la predijeron más o menos en la misma época, en el 62. Y les dijeron, la predijeron y dijeron, necesitamos un telescopio o una antena chida para ver esta señal. Entonces se contactaron con otros y les dijeron, ahí están ellos dos. Estos ingenieros tienen un telescopio, pero dicen que no sirve. ¿Por qué dicen que no sirve? Porque tienen ruido, que no pueden quitar, que lo apuntan para todos lados de la antena, que intentan quitar el ruido y no, ahí está. Piensan que es el sistema de lectura o no sirve simplemente. De hecho, incluso pensaron que eran la caca de las palomas las que estaban dándoles esa señal. Y les pusieron veneno a las palomas, las mataron. O sea, son unos palomas asesinos. Pues resulta que, pues no, sí servía la antena. La señal existe, la señal fue predicha teóricamente por astrónomos y cosmólogos. Y les dieron el premio Nobel. Unos de ellos parecen ingenieros y les dieron el premio Nobel de Física. También como anécdota, a los que predijeron la señal no les dieron el premio Nobel, solo a los que la midieron. Pero luego ya más o menos en el 2019 rectificaron y se la dieron a Peebles porque era el único que estaba vivo ya, porque pues ya habían pasado muchos años, ¿no? Entonces Peebles es el único que logró ganar el premio Nobel por predecir esa señal. Ellos y otros que tal vez debieron de haber recibido crédito, pues ya fallecieron. Y también otra propiedad de esta señal es que la temperatura a la que está emitida esta señal es muy baja, es cerquitas del cero absoluto. ¿Por qué es importante esta señal? Bueno, no les voy a explicar aquí por qué, pero también teóricamente se predijo que no debía ser uniforme, porque las primeras veces que lo midieron, pues veían una señal que se veía igual para todos lados. O no importaba si era invierno, verano, lo que sea, para donde apuntaras se veía la misma señal. Entonces, pues resulta que no es uniforme. De hecho, en los 80s, liderados por ellos dos, empezaron a lanzar globos a medir esa señal, medir sus fluctuaciones, y fue hasta los 90s cuando Kobe encontró que sí, que la señal no era uniforme, que tenía pequeñas fluctuaciones del orden de como 100 microkelvin, o sea, muy chiquita, como 4 órdenes de magnitud más chiquitos que la señal en sí. Y luego en los 2000 se midió mejor, y luego mejor. Todos estos tuvieron que ser telescopios fuera, ¿no? Esos satélites espaciales, perdón. De hecho, pues es lo que pasa, ¿no? Es la misma señal, pero así se veía sin lentes y ahora sí se ve con lentes, ¿no? De hecho, otra cosa aquí que no mencioné, aquí no le quitaron la parte roja es la emisión de la Vía Láctea. De hecho, este es un huevito, es un mapamundi, es una proyección de una esfera, o sea, estamos viendo todo el cielo observable en esta señal. Cosa que no se puede hacer, por ejemplo,
estamos aquí en México, no podemos ver todo el cielo observable, solo vemos una parte del cielo. O en cualquier parte en la Tierra en la que estés, solo ves una parte de todo lo que podrías voltear a ver. Para ver todo necesitas irte al espacio, para ver hacia todos lados. ¿Por qué? Porque pues básicamente la Tierra está moviéndose en un plano, y que es el sistema solar, y el sistema solar está dentro de otro plano que es el plano de la Vía Láctea. Entonces si quieres ver más para arriba, más para otros lados, y la Tierra siempre está, pues nomás está así tiltando hacia el Sol, o sea, inclinándose hacia, por ejemplo, inclinando el hemisferio norte hacia el Sol o hacia atrás del Sol, pues no alcanzas a ver todo el cielo. Entonces estamos como en un planito, ¿no? Siempre necesitas irte al espacio. Para la gente que hace astronomía y cosmología, esto no es ruido, de hecho esto es información. Parece ruido, pero es información. Luego después les platico por qué es información, como ahorita no. Hablando del milimétrico, este es el único telescopio en el que yo he estado así físicamente. Es como acompañante del observador. Es el gran telescopio milimétrico que está en Puebla. De hecho, es uno de los telescopios milimétricos más importantes del mundo. Por ejemplo, está aquí, se alcanza a ver, es un platito ahí, en la montaña del volcán Sierra Negra. Ya no es volcán, pero así se llama. Y está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, porque tiene que estar muy alto. De hecho, aquí se ve el pico de Orizaba, ¿no? Que es la montaña más grande de México. Si ven aquí las fotos, pues sí, es súper grande, es de 50 metros en diámetro. O sea, aquí está una máquina y este es el tamaño del telescopio. Cuando ves a la persona está enorme. Esta es una foto también. Estas sí las tomé yo en el 2015. De hecho, de arriba se ve otro observatorio que no voy a hablar hoy, que es un observatorio de rayos gamma único en el mundo que se llama HOC, que también está ahí en la montaña, pero un poquito más abajo. Y de este tamaño, o sea, por ejemplo, si sales al plato, aquí creo que lo estábamos tapando, así se ve por dentro del plato. De esto ya no les voy a hablar, pero pues es como, tienes que tener una cámara. No todas las cámaras para todas las longitudes de onda son iguales, son de diferentes materiales, y pues tienes que tener la tecnología de la cámara suficientemente bien. También otro telescopio muy importante del milimétrico es ALMA. ALMA ha medido muchas cosas en milimétrico. También está en el desierto de Atacama en Chile, o sea, está en el lugar más ideal para observar. Y este observatorio, de hecho, es una red de observatorios. No sé si han visto que muchos observatorios de radio o de milimétrico son muchos telescopios. Y esto es porque es una técnica que se llama interferometría, que básicamente lo que hace es como que simulas que tienes un telescopio del tamaño de la distancia entre los telescopios. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta técnica de interferometría se usó para sacar la primera imagen del agujero negro. Esto lo tomaron en el 2017. Fue varias semanas al mismo tiempo. Para poder lograr esta imagen tuvieron que usar varios telescopios milimétricos del mundo, incluyendo ALMA, incluyendo el GTM, solo que aquí están las siglas en inglés, que es Large Millimeter Telescope. Luego después agregaron uno acá en Groenlandia, pero aquí no estaba todavía, y usaron la misma técnica. O sea, es como si tuvieras un telescopio del tamaño de aquí hasta acá y hasta acá. O sea, todo este es un plato. La única desventaja que tiene esta técnica es que, pues, si tienes un plato del tamaño de la Tierra y estás capturando luz en platitos chiquitos, pues necesitas capturar mucho tiempo esa luz. Entonces, por eso tuvieron que hacer campañas de varios días, parar todos los telescopios para que todos observaran la misma señal. Y aparte, otra cosa difícil aquí es que tienes que sincronizar todos los telescopios. Entonces, para sincronizarlo necesitas relojes atómicos. De hecho, esos son los relojes atómicos más precisos que tenemos en la actualidad. No sé si recuerdo, o sea, un reloj normal se pierde sincronización. A lo mejor antes de que existiera el radio y la televisión, la gente literal, si tenía un reloj, tenía que ir al centro a decirle qué hora era para volver a ajustar su reloj, ¿no? O verlo en la plaza, ¿no? Como aquí. O sea, porque los relojes pues son mecánicos y pierden la sincronización, se adelantan o se atrasan.
Luego después yo creo que la gente, bueno, cuando éramos niños, la gente en la televisión, en el radio era la que más o menos ya cuando sabías qué hora era, ¿no? Pues si el programa empezaba a las 9, pues ahí le movías a tu reloj. Ya con el internet, pues todos los relojes se sincronizan porque se conectan a internet, entonces le preguntan a la hora mundial qué hora es y ya pues todos tenemos la misma hora, ¿no? Pero antes no era así, o sea, el reloj mecánico que tiene nuestro celular también pierde sincronización, pero pues cada cierto tiempo se conecta a internet y vuelve a pedirle la hora universal al internet. ¿Ya? Estos son de mucha precisión. De hecho tuvieron que procesar 5000 terabytes de datos para poder hacer esta imagen. Y aquí lo que me gusta que vean es la escala. Los que han observado más pues saben lo que es el tamaño angular, que están los grados, minutos, bueno, arcominutos y arcosegundos. Estos son 50 micro arcosegundos. O sea, tener un telescopio de este tamaño te da la resolución para ver un penny en la luna. O sea, de ese nivel de zoom logras con un telescopio de ese tamaño. Ahora sí, ya pasamos el infrarrojo y luego sigue el visible. Ya me acabamos. El infrarrojo lo descubrió William Herschel. ¿Cómo lo hizo? Usó el prisma de Newton. Ahorita les explico lo que hizo Newton. Básicamente puso un prisma y se dio cuenta que la luz del sol pues estaba compuesta en colores, ¿no? Que es este prisma, que va desde el violeta hasta el rojo. Lo que hizo Herschel es que puso el termómetro para medir la temperatura de cada uno de los colores y se dio cuenta que el termómetro se calentaba más arriba del rojo. Entonces, de hecho, el infrarrojo es el que nos trae el calor del sol, ¿no? Ahora ya lo sabemos, pero en ese entonces no. Entonces él descubrió el infrarrojo y se llama infrarrojo porque está más abajo del rojo, ¿no? Bueno, aquí se ve la foto hacia arriba, pero hablando de energía. ¿Para qué nos sirve el infrarrojo en tecnología? Pues nos sirve bastante. No tendríamos cámaras nocturnas si no supiéramos medir el infrarrojo. No tendríamos los radares que tenemos ahora que nos dice dónde está lloviendo, ¿no? Que vemos ahí los mapitas en internet y si va a llover y todo eso. Es gracias al milímetro que viene el infrarrojo, porque son muy sensibles, recuerden, a la humedad de la atmósfera. Entonces, literal, uno sabe dónde está lloviendo viendo esos mapas. Ahora sí, otro temita importante. Él fue el que descubrió Urano. Entonces, recuerden, con el que después se descubrió Neptuno. Entonces, él descubrió el infrarrojo y Urano. Entonces, es un astrónomo muy famoso. Y el infrarrojo, pues siempre ha sido complicado porque no podemos poner telescopios infrarrojos aquí en la Tierra porque nos afecta mucho la atmósfera. Pero ya tenemos telescopios infrarrojos en el espacio. Desde el 2022 está sacando imágenes espectaculares el James Webb. Imágenes como esta. Mide en infrarrojo y en rojo cercano, creo, o sea. Pero estos colores nosotros no los podemos ver. Pero son las longitudes de onda que corresponderían si las pudiéramos ver, ¿no? Es como el color correcto si nosotros pudiéramos ver esos colores. Pero pues las imágenes están muy padres. De hecho, no sé si alguien sepa por qué son hexágonos. ¿No? Son hexágonos porque como el telescopio es muy grande, es como de 6 metros, creo, de diámetro, es muy muy grande, y llevan una capsulita donde tenían que meter todo en el tamaño como de pues para irse al espacio, pues lo tuvieron que mandar en una capsulita que era el tamaño como de un bochito, pues no cabía, ¿no? Entonces el telescopio se tuvo que armar solo, por eso vienen paneles. Entonces por atrás pues, tiene la ingeniería y todo para armarse, pero de hecho ahorita mencionaban que el James Webb pues, era como una de las grandes obras de la ingeniería, sí lo es. Y pues para reflejar eso lo que ustedes han hecho, de hecho esto está recubierto con oro puro, eso se ve de color dorado. Y les costó un trabajal dejar esto a la perfección. Aparte porque no se querían equivocar, luego les platico qué pasó con Hubble. Ahora sí, ya, por último, pasamos al visible, que es la longitud de onda reina, ¿no? El visible, pues es lo que podemos ver, y de hecho, en el visible existe la astronomía desde la antigüedad. De hecho, sabemos que la astronomía es la ciencia más antigua.
O sea, todas las civilizaciones, desde que tenemos registros, hacían astronomía. Desde los sumerios, que son los más antiguos, en América, en todos lados se hacía astronomía. Siempre ha habido registros del cielo, ¿no? Y observatorios y cosas que se dan cuenta, ¿no? Dónde está la Vía Láctea, cuándo era el equinoccio de primavera, cuándo era el solsticio de verano, de invierno. Y mi opinión es que si encontramos información más antigua todavía de otra civilización o de estas mismas, también se hacía astronomía, o sea, es tan vieja que siempre miramos al cielo. Ahora, a lo largo, antes de que existieran los telescopios magnificadores, hubo eventos que a mí se me hacen bien importantes, que son estas supernovas. No sé si alguien sepa la historia de esta supernova, de la supernova que se supone que vio todo el mundo en el 1054, o sea, hace casi 1000 años. Unos monjes, ¿no? En un convento creo que la vieron. No sé si, sí, tal vez, y también en el Medio Oriente, los chinos y hasta en América hay registros. Hace 1000 años hubo una supernova tan intensa, o sea, tan cercana a nosotros, que se logró ver en el día. No solo se veía en la noche, o sea, una estrella nueva en la noche. Era tan intensa que se veía en el día, a pesar de que estuviera a la luz del sol, se veía la estrella. Por eso el nombre viene de nova, es en italiano, stella nova, y por eso de ahí viene la palabra supernova, porque es una estrella nueva que de repente aparece en el cielo, que no estaba, ¿no? Esta supernova del 1054 duró 23 días viéndose en el día y duró 2 años viéndose en el cielo como supernova, 2 años. Ocurrió más o menos a 6000 años luz de aquí, ocurrió dentro de la Vía Láctea. De hecho, las 3 ocurrieron dentro de la Vía Láctea y van en orden de cercanía. Estas están más cerquitas, luego están más lejos y luego están más lejos. De hecho, sabemos por los registros antiguos de astronomía que nos decían dónde ocurrió esa estrella nueva, que la nebulosa del Cangrejo son los vestigios que dejaron esa explosión. O sea, es el material que está ahí, que se quedó después de la explosión de la supernova, es la nebulosa del Cangrejo. Y esta, pues obviamente así no se veía en la antigüedad, está medida por el Hubble Space Telescope. Luego también en el 1500 hubo una supernova muy famosa que se conoce como la supernova de Tycho. Tycho Brahe era un astrónomo y era el maestro de Kepler. Y luego Kepler también vio una supernova que se alcanzaba en el día. Desde 1600 no tenemos una supernova así, estaría padre que pasara, pero no tan cerquitas porque si nos puede matar. Todas tienen sus nebulosas, o sea, dejaron vestigios. Esto es lo que quedó después de la explosión, ¿no? Es como lo que quedó después de la explosión. Se ve muy brillante porque obviamente como el Hubble toma imágenes de larga exposición, pues logras ver mucha luz porque se capturó luz por mucho tiempo. Pero si estuviéramos ahí cerquitas, no creo que se pudiera ver así. No veríamos nada porque nuestros ojos pues, no capturan tanta luz. No sé si Kepler fue el que inventó las leyes de Kepler, que después Newton descubrió satisfactoriamente, era fundamental. Tycho era el maestro de Kepler, pero era muy envidioso. Y dicen que era bien enojón y así. Y hasta que se murió Tycho, Kepler pudo usar los datos de Tycho. Entonces, hasta que los usó, pudo formular las leyes de Kepler. Luego empezamos ahora sí con los telescopios que logran magnificar el visible, ¿no? En la historia viene desde Galileo. Galileo no inventó telescopio, dicen que ya había telescopios en Holanda y en otras partes de Europa. Pero lo que sí es que fabricó uno bien padre y se tienen registros de que fue el primero, tal vez, al menos de que sepamos nosotros, que midió las lunas de Júpiter con su telescopio refractor. Y luego, casi un siglo después, Newton, que es el científico más proliferante de todos los tiempos, tal vez, que era matemático, que era físico y que era astrónomo, hizo un telescopio más chido con espejos en lugar de lentes y logró medir mejor todo lo que midió Galileo. Aparte, Newton, recuerden que es el que hizo el experimento del triangulito, de que la luz se separa en colores. Eso es muy importante.
y aparte pues todas sus contribuciones, ¿no? Las leyes la ley de gravedad universal, que es la que se usó para descubrir a Neptuno, que les mencioné al principio. Ahora sí, pasando de ellos, nos vamos un poquito más reciente, hace casi un poquito más de 100 años. ¿Alguien sabe cómo se le hace para medir a qué distancia está una estrella de nosotros? Hay varios métodos. El primero es el paralaje, Ajá. en las estrellas más cercanas. El otro no recuerdo. Y otro método que se utiliza también es el de las. No recuerdo cómo se llaman, unas estrellas que ya se sabe dónde están. Es este, sí. El paralaje, solo para explicárselo rápido, es nosotros, si vemos con un ojo algo cerquitas, se ve en diferente posición. De hecho, pueden hacer el experimento. Cierren un ojo, vean su dedo, y luego cierren ese y abran el otro, y se ve en diferente posición el dedo. Entre más cerquita está su dedo, más se mueve, ¿no? Pero si está lejos, pues ya no se mueve tanto, y si estuviera a más metros, pues ya no vería la diferencia. Ese es el paralaje, es la forma más directa de medir la distancia a la que están los objetos. Así se medían siempre la distancia de los objetos. Sin embargo, les digo, cuando las cosas ya están muy lejos, ya no se puede saber a qué distancia están. Entonces, los astrónomos a lo largo de todo el siglo, pues a lo largo de toda desde que se descubrieron estas nubes por Magallanes, que era un explorador y su equipo, recuerden que ellos usaban a las estrellas y a las constelaciones como guías, ¿no? Que se veían dónde estaban por lo que veían en el cielo. Cuando llegaron al hemisferio sur, Magallanes y su gente encontraron estas nubecitas que se parecen a la Vía Láctea, pero son chiquitas, ¿no? Esas son las nubes de Magallanes. Estas nubes, nadie sabía a qué distancia estaban, entonces intentaron medir la distancia con el paralaje y no se podía. Tiene estrellas y todo, pero no se podía saber a qué distancia estaban. Fue hasta que Henrietta Leavitt encontró una ley que me dices tú que es la ley de las estrellas cefeidas. Las estrellas cefeidas también son estrellas que palpitan, y se sabe por qué palpitan y todo. Y ella encontró que había una relación fundamental. El periodo que tarda en palpitar la estrella está directamente relacionado a la intensidad con lo que emite luz. Entonces, usando ese tipo de estrellas, después varios astrónomos descubrieron, más bien lograron medir a la distancia a la que están las nubes de Magallanes, usando estrellas cefeidas. Hoy sabemos que las nubes de Magallanes no son parte de la Vía Láctea, pero sí son como satélites, son como galaxias chiquitas que están alrededor de la Vía Láctea, las dos, la chica y la grande. Estos se pueden ver a simple vista en el hemisferio sur. De hecho, la historia está bien interesante porque pues tuvieron que medirlo con datos del hemisferio sur. De hecho, se midió en un telescopio en Perú que se llama Observatorio de Arequipa, pero era un observatorio de Harvard, de la Universidad de Harvard. Y esos datos se los llevaban a Harvard para analizarlos. Ella es conocida como una de las computadoras de Harvard. En esa época ella no era una astrónoma, simplemente era contratada para hacer las cuentas y para ver las tablas. O sea, ella nunca tuvo el título de astronomía. De hecho, en el paper donde se publicó eso, no viene su nombre, pero sí dice, la que hizo los cálculos fue ella. O sea, ella fue la que hizo el trabajo. Y unos años después, en 1912, murió. Entonces, pues nunca se le logró el reconocimiento. Apenas hasta hace poquitos años se le reconoce sus contribuciones. De hecho, esta historia de las computadoras de Harvard me recuerda mucho a la de una película que se llama Figuras Ocultas, no sé si la han visto, que eran también calculadoras de la NASA, ¿no? de las misiones que iban hacia la Luna, primero al espacio y luego a la Luna. Y era porque en esa época pues, no había las computadoras, aquí ya había computadoras, pero no eran tan buenas, entonces todos usaban humanos. Y decidían contratar mujeres porque pues son mejores, se supone, bueno, pensaban, no sé si todavía se piensa lo mismo, son mejores para hacer cuentas largas y sin equivocarse, ¿no? Porque los hombres se equivocan mucho. De hecho, el astrónomo que contrató a ella
decía eso, decía, es que mi sirvienta puede hacer un mejor cálculo que estos idiotas, ¿no? Porque eran puros hombres, entonces los corrió a todos, y su esposa le dijo, bueno, contrata a tu sirvienta, y contrató a la sirvienta, que también es famosa, es Fleming, y luego contrató a otras computadoras, ¿no? Y muchas de ellas, de hecho ella apenas me acabo de conocer su historia, pero va una parte de la historia 2, porque está interesante, hicieron muchas contribuciones a la astronomía. Luego, ya Leavitt nos dio una forma de medir distancias, y eso lo usó un astrónomo muy famoso que se llama Hubble. Hubble usó la técnica de las efeidas de Leavitt para medir a qué distancia estaba Andrómeda. Andrómeda pues era una nebulosa, ¿no?, que se veía, y encontró que estaba súper lejos. Entonces dijo, no, esto no está en la Vía Láctea. Entonces fue cuando se empezó a usar el concepto de que la Vía Láctea era una galaxia y que había otras galaxias, o sea que otras nebulosas tal vez eran galaxias. Entonces ya de ahí pasamos de lo que estábamos adentro de la Vía Láctea a cosas fuera. Entonces, bueno, en conclusión, es una nebulosa. Entonces empezó a medir más y más galaxias por la técnica de Leavitt, y les pudo medir su distancia, pero también les lograron medir la longitud de onda que emiten de luz esas galaxias, y se dio cuenta que las galaxias, entre más lejos estaban, más rojas se veían. Esa es la ley de Hubble, y es la ley de la expansión del universo. O sea, esta relación directa nos dice, si tú miras más lejos, la longitud de onda está más corrida al rojo, y eso significa que el universo se está expandiendo. ¿Por qué? Porque está corrida al rojo, porque se está alejando de nosotros. Y se está alejando de nosotros y se ve más roja por el efecto Doppler. No sé si han escuchado de ese efecto. O sea, es muy común usar el ejemplo de las ambulancias, ¿no? Si una ambulancia viniera muy rápido, tal vez hagan el experimento, o no sé si se note bien con el oído o sea más mental. Pero cuando una ambulancia venga de nosotros, escúchenla, y escúchenla cuando se está alejando. En teoría, se debe escuchar más aguda cuando se va acercando a nosotros y más grave cuando se está alejando de nosotros. A la luz, como es una onda, igual que las ondas de sonido, le pasa lo mismo. Si las cosas se están alejando de nosotros, su longitud de onda cambia. O sea, una longitud de onda más grande es como si fuera más grave, y se ven más rojas. Se llama corrimiento en rojo. Está codificado en esta Z, les prometo que es la única fórmula que les voy a poner. ¿Okay? Entonces Hubble descubrió la expansión del universo, y eso fue muy importante para la astronomía. Todas las contribuciones de Leavitt y de Hubble. Obviamente no hubieran podido hacer eso Leavitt y Hubble y muchos astrónomos si no hubiera existido la tecnología para poder hacer eso, que era la fotografía analógica. La primera fotografía la tomó él, es un francés, en el 26. Es esta, se supone. Está padre que está el registro todavía, la primera fotografía tomada en la historia de la humanidad. Pero este tipo de fotografías, o sea, en el mundo comercial normal, pasaron muchas décadas para que se volvieran pues adaptadas, hasta que llegó Kodak y inventó su cámara, se inventaron los negativos, porque en esta época no sé cómo le hizo para hacer eso, pero ya después empezaron a inventar varias cosas para poder tomar fotografías de forma comercial. A partir de 1888 fue cuando se empezaron a tomar fotos. Entonces la gente ya, al menos en el primer mundo, se empezaron a tomar fotos en las plazas y en lugares así, ¿no? Y la astronomía también, después de la primera foto, pues se dieron cuenta que fue Herschel. De hecho, él es John Herschel, es el hijo de William Herschel, el que les mencioné ahorita. Empezó a usar las placas de vidrio para capturar imágenes astronómicas. Así se veían. Ahí están nebulosas, galaxias y cosas así. Y pues son fotos analógicas. De hecho, estas placas de vidrio son como los negativos de las fotografías. Los niños o los más jóvenes no saben qué son los negativos, pero no sé, muchos sí sabemos qué son los negativos, ¿no? O como que se tenían que revelar las fotografías y todo eso. Pues entonces en esa época usaban placas de vidrio, y les digo, se les llevaban, las analizaban, tenían que tomar muchas. En la década de los 60, en un laboratorio ¿cómo creen que se llama? Bell Labs. Otra vez Bell Labs, un grupo de ingenieros inventa la cámara CCD. Es la cámara digital.
Esta es la primera cámara y se empezó a usar la cámara CCD, o sea, la cámara que tienen los telescopios de luz visible, a partir del 76, pero no creo que en el 76 hubiera sido tan buena, creo que eran todavía mejor las analógicas. Hasta hace muy poquito las CCD, bueno, a partir de Hubble se empezaron a ver las imágenes más bonitas con una digital que con una analógica. Pregunta para ustedes, para los alumnos allá. Entonces, la cámara CCD es tecnología vieja, se inventó en el 69, ¿no? La precursora de la digital. La precursora de la digital. La que era Roger. Es La que se grababa. Es o no tecnología vieja, se inventó en el 69. ¿Qué opinan? ¿No? No es tan vieja porque sigue evolucionando. Ajá, no es vieja. Por ejemplo, el transistor se inventó en el 47. Para los que no sepan de electrónica, el transistor es el que nos da todo lo digital, ¿no? Todos los chips, las computadoras, los celulares, los centros de datos donde corren ChatGPT y todo eso, toda la nueva tecnología corre sobre transistores. Lo único que ha pasado es que cada vez pueden poner más transistores en lugares más chiquitos y son más eficientes, se calientan menos y cosas así, ¿no? Pero cada vez te dicen Nvidia, no, tengo un nuevo procesador, ahora tiene quién sabe cuántos millones, trillones de transistores adentro, ¿no? Pero sigue siendo la misma tecnología, simplemente ha ido pues mejorando, haciéndose más chiquita, más barato tal vez. O sea, pues un celular ahorita es más poderoso que las computadoras que usaban en los 70, obviamente, ¿no? Y es igual con la cámara CCD. En ese entonces no era comercial, después se logró hacer lo suficientemente pues vendible, económico para poderlo vender y chiquito, ¿no? Entonces todas las cámaras de nuestros celulares tienen un sensor CCD y las digitales. Todavía vivimos en la tecnología de las cámaras CCD, es como funciona ahora la tecnología, pero cada vez es más chiquita y más práctica, digamos. Ok, ahora sí, ya para terminar, este es como el presente ya visible. Este es el Hubble Space Telescope, que es quizá, esa es opinión personal, el telescopio más famoso en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es el que empezó a tomar imágenes como esta, ¿no? Que empezó a decir, mira, se encontraron esto, y la gente, pues, qué bonita imagen, ¿no? Es el primero, se lanzó en el 90, pero tiene una historia rara, bueno, no rara. Lijaron mal una parte del espejo, que era como de 4 metros, y eso provocó una aberración esférica en todas las imágenes. Así se veían, pero en la Tierra, y habían gastado un dineral en mandarlo al espacio. ¿Cómo se corrigió? Entonces, era muy caro corregirlos, de hecho les costaba lo mismo corregirlo que lo que costó hacer todo. ¿O cómo se dieron cuenta de eso? Porque empezó a mandar las imágenes y pues estaban todas mal, y dije, la regamos, ¿no? Creo que también tuvo que ver porque hicieron los cálculos mal. Hicieron los cálculos con la presión de la Tierra, pero en el espacio no hay presión, entonces pues, se deformó. Entonces dijeron, bueno, pues mucha gente en la NASA y nos dijeron, no, pues manches, está muy caro, ya déjenlo ahí, ¿no? Ni modo. Y otros votaron que sí, lo fueron a reparar, costó un dineral, tuvieron que mandar una sonda a repararlo. De hecho, aquí está la historia, si les quieren ver con más detalle en el QR. Y lo repararon, costó un dineral, o sea, ya ajustado con precios de inflación, costó, esto lo dice un astrónomo del INAO mucho, costó 3 almas. O sea, ALMA es el telescopio que está en Chile, que son muchos telescopios, que está súper chido, de milimétrico, que tal vez es el mejor milimétrico del mundo. La reparación del Hubble costó 3 almas, ya ajustado ahorita con inflación y todo, salió carísimo. Pero qué bueno que la repararon, porque pues se pudieron tomar imágenes espectaculares y aparte se pudo hacer mucha ciencia, mucha ciencia. De hecho, el Hubble fue fundamental para que ellos tres, no sé si recuerdan que les dije ahorita, son los que les dieron el premio Nobel en el 2011 por descubrir la expansión acelerada del universo. Entonces lo midieron con varios de los datos de supernovas que usaron, los midieron con el Hubble. Entonces,
tal vez su telescopio favorito, ¿no? O al menos es el más influyente en la historia de la humanidad hasta ahora. Sí. Ok, pasando a escalas un poquito más grandes, pasando a la parte de la galaxia. Esto es importante porque, bueno, no es una opinión, pero creo que pues, es verdad. O sea, es más difícil medir las estrellas y la forma de la Vía Láctea que otras galaxias, porque nosotros estamos adentro de la Vía Láctea, entonces pues nosotros solo vemos una sección transversal de la Vía Láctea siempre, ¿no? O sea, una Vía Láctea, pero es una galaxia espiral y todo, ahorita ya lo sabemos. Pero ¿cómo lo hacemos para saber que es una galaxia espiral, que se mueve, que cuántas estrellas tiene? Pues está bien difícil, ¿no? O sea, es lo mismo, es más fácil saber que la Luna es esférica, que el Sol es esférico, que la Tierra es esférica. Por eso hay muchos tierraplanistas, ¿no? Pero pues es difícil medir la curvatura de la Tierra así como, ¿cómo se te ocurre? Ya ahorita ya sabemos que hay métodos y todo. Pero si no la ves desde afuera, pues en un principio pues, está enorme. ¿Y cómo la haces para saber de qué tamaño es la Tierra? ¿Cómo descubriste cómo hiciste los mapas? ¿Tuviste que explorar? Si no lo viste de afuera, ahorita con los satélites, pues se ve, pues ya sabemos dónde están los continentes, dónde está todo, ¿no? Pero pues, lo fueron haciendo exploradores. Acá es igual, la Vía Láctea es bien difícil de entender y de ver. Entonces hay una misión que esto es ya de tiempos recientes, que se llama Gaia, que es de la ESA, es la NASA, pero europea, de la Unión Europea, que ha tomado todo eso, o sea, que ha medido prácticamente todas las estrellas de la Vía Láctea. De hecho, tiene simuladores, si ven este link, por ahí salen simuladores de cómo se mueven todas las estrellas. O sea, Gaia nos ha dado a entender cómo funciona la Vía Láctea, que es una de las cosas más difíciles de hacer. Y ahora sí, para terminar, ahora sí, a lo más grandote. Lo más grandote es hacer los mapas de galaxias del universo. Y hay un telescopio que apenas empezó a tomar operaciones que se llama Vera Rubin. Era ella, después les platico qué hizo ella porque no hay tiempo. Pero le pusieron su nombre porque hizo muchas cosas y el telescopio está súper chido. Tiene una cámara CCD de 3200 megapíxeles. De hecho, presentaron las primeras imágenes y esta es como una 16ª parte de la imagen total porque no se alcanza a ver con una pantalla normal, ¿no? O sea, es una imagen tan grande que necesitas muchas pantallas 4K para poderla ver completa. Y van a tomar de todo, de hecho van a medir muchos asteroides y todo, porque pues, se van a atravesar ahí en las señales. Pero el objetivo de Vera Rubin, bueno, aparte de todos, el objetivo principal es hacer el mapa 3D más grande que se haya conocido de galaxias. O sea, hacer una reconstrucción de dónde están las galaxias alrededor de nosotros, de aquí a distancias muy lejanas. Pero como está en Chile también, en Atacama, solo va a poder mapear una parte del sur, o sea, no va a poder mapear todo el mapa mundi completo, solo una parte del sur. Para la parte norte hay un telescopio que está en Arizona que se llama DESI, que ya tomó también muchas fotos, pero como usan tecnologías diferentes, esta mide del orden de miles de millones de galaxias y este midió del orden de millones, o sea, como 1000 veces más. Pero esto tiene una desventaja de que no le puede medir el corrimiento al rojo directamente a todas las galaxias, lo tienes que inferir, entonces es un problema. Y en este sí le pudieron medir el corrimiento al rojo, entonces son observatorios muy diferentes. De hecho, en DESI a cada galaxia le ponían una fibra óptica que guardaba la luz y les daba el espectro y les medía el corrimiento al rojo. Entonces tenía del orden de miles de fibras ópticas conectadas al telescopio. Entonces sí está complicado ahí de la parte robótica. Y también para complementar está Euclid, que también es un observatorio espacial, ya está tomando datos, que es de la ESA. Y este creo que va a poder mapear toda la esfera porque está en el espacio. A lo mejor la Vía Láctea le va a tapar muchas cosas, pero todo lo que está más arriba o abajo de la Vía Láctea. Y va a medir con una técnica que es una mezcla de esta y de este.
Entonces, si les interesan, ahí están los links en los QRs. Y pues ya, con eso sería todo. Solo para terminar, pues es una imagen bonita. Así se ve la Vía Láctea desde aquí, desde la Tierra. Si se lo ponemos en el plano del mapa mundi, este huevito que les puse, así se ve la Vía Láctea en diferentes longitudes de onda, desde el radio hasta los rayos gamma. O sea, literal, la Vía Láctea emite en todas las longitudes de onda. Y pues muchas gracias. ¿Tienen dudas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo claro? ¿Les podemos pasar ya al examen? Este es el... Bueno, si no tienen dudas, aquí les dejo una lista de dudas que podrían tener. Bueno, pues a nombre de la Sociedad Astronómica de Chihuahua queremos entregarle este reconocimiento al doctor Jorge Alberto Densor Valdivia. Déjenme pongo mis ojos. Por su excelente participación en la exposición Cómo observamos el cosmos, parte 1, telescopios ópticos, en la Cineteca de la Plaza Cultural Los Laureles de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, 13 de agosto de 2025. Bueno, y luego tenemos aquí un anuncio. sí. Pues si quieres, no sé, si quieres mientras anunciarlo del campamento y eso. Ok, el día 23 tenemos un campamento astronómico. Va a ser en Rosales, en la presa Rosetilla, ¿sí? En la presa Rosetilla. Están cordialmente invitados. Este campamento, vamos a observar objetos de cielo profundo, sobre todo, y hacer astrofotografía, los que tengan equipos para eso. ¿Perdón? Sí, esto es un evento totalmente gratuito, apto para todo público. Nada más hay que llevar sus cosas personales, ¿verdad? Porque es en una presa, no hay nada, no hay baño, no hay nada. Creo que están consiguiendo baños, pero ahí les confirmamos. Hay que llevar su propia comida, agua, la ropa que vayan a utilizar. Se les recomienda que lleven ropa abrigadora porque en las noches a campo abierto pues hace frío. Casa de campaña, sus cobijas, lo que vayan a utilizar. Hay algunas personas que duermen en su carro, pues ya cada quien, ¿verdad? Totalmente gratuito. Ahí vamos a estar poniendo en redes sociales dónde nos vamos a reunir.